En el archivo para los documentos históricos vamos a registrar todos estos analíticos de documentos que nos queden pendientes, que queden saldos por pagar o por cobrar. Lógicamente la sumatoria de estos documentos, según la cuenta correspondiente asociada, debería ser el saldo relacionado y declarado en el archivo anterior, que eran los saldos contables de apertura. Bueno, en el archivo vamos viendo nuestras columnas. Las primeras columnas identifican los datos del documento, por lo tanto, en la columna A es el código del tipo de documento. Claramente aquí tenemos que estar conscientes en que el código de documento que vamos a asignar debe ser el código que exista en Manager y no cualquier otro código que a lo mejor traemos desde otro sistema. Puede que no coincida. El número del documento, la fecha del documento. En cuanto a las fechas del documento y la fecha de vencimiento, tratemos de poner las fechas reales del documento porque así sabemos la historia real de lo que está ocurriendo con este documento. Podemos asociar el código de la unidad de negocio si es que ya lo tenemos asociado, si no podemos dejar por defecto alguna a lo mejor, o podemos dejar también que no lo asignemos. Bien, el root de cliente y el root de cliente facturador eventualmente podrían ser el mismo, principalmente necesitamos el root de cliente. Aquí estamos refiriendo a el root asociado al documento. En el caso del root facturador vendría siendo el segundo root asociado. Por ahí puede estar relacionado con la cuenta corriente de quien es y la sucursal, por ejemplo, que se le despachó. Puede ser por ahí esta relación. En todo caso, la columna F es la principal, por eso está marcada como obligatorio. Claramente el registro, y como vemos aquí, solamente me pregunta el root. Por ende, es lógico que cada root que yo tenga asignado en este archivo asociando a los documentos, ese dato de cliente proveedor debe existir ya previamente cargado en el maestro de clientes y proveedores. Tenemos dos validaciones ya hasta el minuto. Primero, el tipo de documento debe existir en Manager, debe ser el código del documento de Manager. Y segundo, el root cliente, el root que vamos a asignar al documento, debe estar previamente cargado en el maestro de clientes y proveedores. Vamos avanzando en las columnas. A continuación vamos a ver dos datos que no son obligatorios para nada, son el código del vendedor y el comisionista, que pueden ser siempre acompañando a los documentos, sin embargo no son obligatorios. La moneda y el tipo de cambio o la tasa de cambio son referenciales y lógicamente considerando que si trabajamos con la moneda de peso, ¿cierto? Podemos poner ese código CLP y por defecto va a considerar que el tipo de cambio sería 1. Si es que trabajamos con algunos de estos documentos que sí tiene deuda reconocida en una moneda extranjera o UF podría ser también, entonces sí hay que poner atención al tipo de cambio que corresponde para que los números también estén asociados a ese tipo de cambio. Recuerden que aquí estamos registrando por línea todos los datos del documento, por lo tanto los números que vienen a continuación relacionados a los montos deben estar asociados tanto al tipo de cambio como también la sumatoria entre las columnas de los datos que vamos a registrar. Sigamos avanzando. Y vemos entonces que tenemos las columnas de afecto, exento, IVA e impuestos con sus tratamientos distintos. Aquí es donde vamos a asignar según el documento la totalera. Esto debe cuadrar, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien asignado el monto de afecto, de exento si es que existe, el monto de IVA, ¿sí? Debido a que la sumatoria de estos tres datos estaría correspondiendo a la columna R, que es el total a pagar. Si tiene impuestos retenidos o impuestos específicos o impuestos o IVA retenido, en este caso también se agregan en la columna correspondiente y debería sumar. Todos estos datos, todas estas columnas deben cuadrar entre sí. Entonces, si sumamos la línea, debería darnos la columna del total a pagar. Si sumamos todos los documentos relacionados o agrupados por tipo de documento o por cuenta asociada, debería darnos el mismo saldo que tenemos en la apertura contable. Tenemos los datos entonces de que sumarían, que estarían relacionados a los documentos, y la deuda pendiente
el saldo solamente de lo que se refiere a la deuda del documento. Lógicamente, esta columna va a representar a un número igual al total a pagar, o podría ser menor al total a pagar. Jamás debería ser mayor al total a pagar, debido a que la deuda no puede ser mayor, ¿verdad? En el caso de registrar notas de crédito en este archivo, esas notas de crédito van de todas maneras con números positivos. En este archivo no se pueden escribir entonces ninguno de los valores en negativo, ¿sí? Entonces, tenemos el registro de las deudas pendientes que deben ser igual o menor que el total a pagar, que vendría siendo el valor del documento. Una cosa es el valor del documento y lo otro es el saldo de ese documento pendiente. En la glosa simplemente va la apertura y por lo tanto los datos van registrados de esta forma. En este ejemplo donde está el color verde es porque son documentos que no tienen totalera, como lo es una factura. En este caso, por ejemplo, estamos registrando anticipos de proveedor. El anticipo de proveedor también tiene fecha, también tiene RUT asociado y los valores entonces están en la columna de afecto, se pone el valor del anticipo. En las otras columnas hay que determinar los ceros, es decir, hay que rellenar estas dos columnas, la M y la N, y en la columna R sería la sumatoria, que en este caso viene siendo el valor del documento. Y lógicamente en el total a pagar sería el saldo que queda de ese anticipo en caso de que que no se haya ocupado, como lo está mostrando el ejemplo de que el anticipo era por 23.000 y simplemente ya quedan 18 pendientes de aplicación. ¿Se fijan? De esta forma, teniendo entonces considerado la sumatoria cuadrante entre la totalera del documento, el total del documento, y luego la sumatoria agrupada de documentos, que podemos verlo aquí, la diferencia entre los colores, eso lo podemos cuadrar con el saldo contable y ya tenemos nuestros analíticos para poder registrarlo como historia y poder pagarlos en algún minuto que corresponda.